Bienvenidos. Este tercer podcast, lo hablaremos sobre el desarrollo personal. Es un poco parecido al podcast primero que hicimos, que fue un poco sobre salud mental y demás. Pero esta vez vamos a ir un poquito más allá, vamos a entrar un poco más a fondo y vamos a tocar temas que en el primer podcast no tocamos. Porque con Francisco, la verdad, he escuchado sus vídeos, sus TikToks, que ahora hablaremos de ello. Y tiene un aspecto muy amplio de todo esto. Bueno, bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por venir aquí, de verdad. Y bueno, quería comentarte que aquí en España el tema de la salud mental está siendo cada vez más importante. Y ahora hablaremos de ello. También hablaremos sobre el tema de los hábitos y sobre la forma de vivir y forma de combatir nuestros miedos y combatir nuestros hábitos, etcétera. Bueno, para que la gente que no te conoce, pues la gran mayoría aquí son amigos míos y pareja y demás, que bueno, ¿quién es Fran? ¿Quién es Francisco? Y preséntate, ¿quién eres tú? Bueno, gracias. Eh, Me considero un chico de Argentina, de Tandil. Va, chico, ya creo que me queda no aceptar el paso del tiempo, ya un adulto, 29 años. Trabajo en temas de comunicación, toda mi vida relacionado a lo que es política y comunicación, hasta que hace 2 años, tres, llegué a pesar 150 kilos y empecé un proceso de bajar de peso y de encontrar una sanación a todos los inconvenientes o todas esas máscaras que uno va generando para vivir en sociedad y que te va alejando de la propia ternura del propio Ujú. niño interior. Y así que a partir de hace 2 años vengo comunicando y vengo hablando del despertar de la conciencia, de poder conectar con uno mismo, de resignificar fracasos. Así que genero contenido en eso, en TikTok y en Instagram. Y Y bueno, disfrutando mucho de mi, y te ha de mi ido bien, particular. ¿no? ¿O te está yendo Sí, bien? sí, gracias. Sí, sí, me está yendo bien después de muchos golpes, ¿no? Ahora por fin se está pudiendo ver algún tema de abundancia, algún tema de llegar a millones de personas y eso es re lindo, pero hermano, me la tuve que bancar durante 2 años que no me veía nadie, Ah, pero es nadie me normal. veía. Y es un proceso, es un proceso. Claro. Pero, pero bueno, ahora se está disfrutando las mieles, pero hace 2 años fue complicado. Bueno, a ver, Y está bien, ¿no? Es una enseñanza. Todo tiene su tiempo, todo exacto, tiene su tiempo, hay procesos. exactamente. Es decir, creo que tu recorrido tiene muchas semejanzas con el mío en algunos puntos. Ahora lo hablaremos. Y creo que joder, es muy admirable en este sentido de que que con tu esfuerzo hayas conseguido lo que has conseguido. Repasamos, Francisco lleva en TikTok desde hace poco tiempo, realmente, tampoco, bueno, empezó a despuntar desde hace poco tiempo, ya cuántos, medio millón quizás, medio millón de personas más o menos tienes. En likes, en like tengo 900.000 y en seguidores 70 y algo, 70.000, un poco más, Ujú. 72.000. Sí. Vale. Sí que también sí que es cierto que TikTok es relativamente sencillo, más o menos, tener un amplio margen de Sí. seguidores, más que nada porque la comunidad Latinoamérica y España pues está conjunta, entonces claro, tenemos un amplio margen. Al igual le pasa Sí. con los ingleses, ¿no? Estados Unidos es un país muy grande, con lo cual ahí, pues ya en la que tengas un poco de seguidores o tengas un recorrido, vas a tener un crecimiento exponencial, ¿no? Bueno, Y bueno, tal cual. también hay que saber también aprovechar esas olas, ¿no? Es aprovechar ese poder, digámoslo, como decía Peter Parker, ¿no? O bueno, su tío. Gran poder requiere una gran responsabilidad. Y yo creo que es muy importante saber lo que tenemos en manos y cómo utilizarlo. Ahora, yo, por ejemplo, Fran, yo, si me permites llamarte Fran o Francisco, ¿cómo quieres que te llame? Sí, Sí, Fran, sí, Fran, sí, como vale. quieras. Vale, pues Fran, te quería comentar que yo, claro, yo vi tus vídeos en un punto crucial en mi vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque, como dices tú, llegabas a un punto en que intentabas las cosas y fracasabas y intentabas las cosas y fracasabas. Y, ojo,
llegaste a crecer, bueno, has llegado a crecer y seguirás creciendo, entiendo yo, bastante más. Y me pasa a mí que empecé a ver tus vídeos en un momento en que yo estaba mal. Es más, la gente que aquí me conoce o tal, yo puse una historia en Mejores Amigos de que estaba mal, estaba realmente mal. No mal de triste y de somnol, no mal de depresión, que podía haber sido, pero estaba mal de que no conseguía unir los lazos de mi vida en el sentido de poder seguir adelante. Y, y culpaba todo mi alrededor. Esto es culpa de esto es culpa de lo otro, no me sale porque hay algo que me está fastidiando, ¿no? Ese tipo de cosas. Y fíjate, como que empecé a hacer una introspección misma a mi propio ser y empecé a mejorar poco a poco sin darme cuenta. Entraste tú y vi tus vídeos y empecé a decir, joder, es que es precisamente lo que estaba yo pensando, era esto, conecté contigo en ese sentido. Y, oye, me parece muy interesante que, joder, y doy gracias a Internet que pueda contactar contigo y que podamos ahora charlar. Y oye, ayudar a cualquier persona que pueda vernos o ahora mismo o más adelante cuando lo subamos. Porque esto, recuerdo, subirá a YouTube, se subirá clips en TikTok, tanto desde su TikTok como desde el mío. Y será pues contenido libre para poder disfrutar. Francisco, que te quería decir, bueno, Fran, lo siento, es que es una costumbre que tengo de decir siempre el nombre completo. Fran, ¿cómo te sentiste en Bien. el cambio físico? Eso sí que me interesa mucho. En el cambio físico empezaste con 150 kilos. ¿Cuánto mides de altura? 1,89. Estamos en la misma altura, fíjate. Pues, Mirá, misma altura. Bueno, ¿cómo te sentiste los primeros meses, semanas en ese proceso? muy incómodo, muy incómodo. Hay una serie que habla mucho de la salud mental y de la depresión que está en Netflix, es BoJack Horseman. No sé si la Sí. viste. Es brillante, brillante. Y una frase que me gustó muchísimo, que Bojack empieza a correr y se desmaya y aparece el mono que siempre corría y se acerca y le dice, todos los días se hace más fácil. Lo difícil es hacerlo todos los días, pero se hace más fácil todos los días. Y al principio uno tiene que pensar que tenemos un cuerpo animal, nosotros los seres humanos se creen por encima del reino animal, yo creo que no, que eso es un gran ego del ser humano, somos animales, tenemos respuestas animales, y el cuerpo, cuando no se ejercita, es un cuerpo frío, un cuerpo que nunca se ejercitó. Entonces, cuando empezás a hacer movimiento, te empezás a mover, empezás a hacer cualquier estímulo diferente, hay músculos que se activan y se empiezan a romper y tarda un tiempo de regenerar y es un proceso. Ujú. Entonces, la primera semana yo tenía que rodar de la cama. Yo para levantarme tenía que rodar, porque pesaba 150 kilos, no podía levantarme del dolor abdominal que tenía y mi entrenador me hacía cuestiones elementales, ¿eh? Elementales, eran 10 abdominales, eran cosas muy básicas, pero como nunca lo había ejercitado en mi vida, yo empecé a los 27, 26, 27, 26 años a hacer ejercicio, y no lo Ujú. hice nunca, me costaba todo mucho la vergüenza, o sea, no solamente lo físico, sino lo emocional, la vergüenza de entrar a un gimnasio, la vergüenza de estar transpirando, la vergüenza de un montón de situaciones que eran todas las cuestiones de culpa que uno tenía. Y entonces vas avanzando en el tiempo y esos miedos se van diluyendo, ese dolor físico se va diluyendo, y lo que me llama la atención es que si yo falto 3 4 días a entrenar, me duele como el primer día. No que no puedo rodar, pero sí me cuesta levantarme, me cuesta sentarme. Hace 2 semanas me lesioné y falté 3 días y hasta el día de hoy me sigue costando todavía agarrar el ritmo. Y me parece impresionante eso, me parece muy divertido. Pues es que, No no, sé, no, el cuerpo humano la verdad es que es un misterio, aunque por mucho que lo conozcamos, cada cuerpo es muy distinto. Es decir, en- ¿y cuánto tiempo tardaste en perder este peso más o menos? ¿En cuánto tardaste en bajé 62 kilos de grasa en 13 meses. un 13, año? sí. Un año y un 12, mes. 12, un año y un mes, sí. Wow, es Bajé. muchísimo, ¿no? ¿Y qué hiciste? Sí, ¿Solo déficit calórico y ejercicio? Únicamente. claro, solamente déficit y ejercicio. Eh, eh,
yo hice 30 intentos de bajar de peso en mi vida. Yo tengo obesidad desde los 12 años. Entonces, em, siempre tuve el deseo de bajar y siempre lo intenté por lo menos 2 veces al año. Entonces, fracasé, entre comillas, 30 veces. Y en la última le había dicho a mi padre, le digo, bueno, quiero operarme, quiero hacerme el Mm, bypass, quiero hacerme la sí, cirugía, o sea, y me dice, intentalo una vez más. Y si no lo haces, te acompañamos, pero siento que es el camino fácil para vos, porque vos no estás queriendo bajar, no estás queriendo hacer este camino de la operación porque, porque querés bajar, vos querés hacerlo fácil. Y no es claro. fácil bajar de peso con una cirugía así, porque tenés que dejar de comer, tenés que hacer un proceso de Creo dieta, que te condenas si haces eso. muy invasivo, Mm, invasivo. Entonces me dice, no lo vas a poder sostener tampoco. Y tenía razón. Y bueno, intenté y con algunos hacks, con algunas técnicas diferentes para hacer un cambio positivo, un cambio divertido. Yo hablo del Zen, o sea, ujú. para mí mi postura filosófica es el Zen, que es la no búsqueda. Entonces, traté de no buscar el cambio esta vez. Traté de no hacer dieta, traté de no hacer ejercicio, porque yo pensaba que ejercicio le asignaba emociones negativas. Era qué pereza ir a hacer ejercicio, qué pereza ir a bañarme después todo transpirado, qué pereza limpiar la ropa, qué pereza tal cosa. Claro. Entonces rodeé ese cambio, esos hábitos nuevos con cosas positivas. Y ahí encontré el zen. Creo que es muy importante que todo lo que hagamos, creo que esto lo escuché en un podcast que se mantiene tu mente. Te lo recomiendo, si no lo has escuchado, yo os lo recomiendo a los demás, que habla sobre el tema de sostener un hábito en el tiempo. Y sobre que el tema de la motivación es temporal. Es decir, tú cuando te motivas es durante un mes, 2 meses a lo mucho. Luego es disciplina. Y es también muy importante el factor en el que la cuestión de hacer algo no es porque tienes que hacerlo, tienes que querer hacerlo. O sea, no es en plan tengo que ir al gimnasio, no es quiero ir al gimnasio. No es tengo que comer esta ensalada, no quiero comer esta ensalada. Cambiar el tener por el querer. Cuando llegamos a ese chip, todo resulta muchísimo más fácil. Creo que es muy personal también este cambio y sobre todo tanto tú como yo. Bueno, yo estoy en proceso, ¿eh? Tampoco te estoy diciendo que he llegado a mi objetivo, pero sí que estoy en proceso de este cambio y creo que es muy, muy importante saber los pasos que dar. Por ejemplo, yo los primeros pasos que di, arranqué de 140 kilos, más o menos parecido a ti, 10 kilos menos. Y ahora estoy Tremendo. en 125. Y esto en un plazo de 3 meses. Increíble. Y no pasé hambre. Es decir, mmm, sí pasé hambre en el sentido de... Claro, hay que saber diferenciar en qué es hambre y qué es gula. Esto me dice mucho Rachel. Dice, tú cuando comes y cuando terminas de comer y tienes más hambre, piensa bien qué es. ¿Es que tienes más hambre o que es gula? Y te paras y dices, o es ansiedad, como acaba de decir aquí Atom Kaiser. Es que no sé si he dicho bien el nombre, ¿vale? O es ansiedad, puede ser. La ansiedad influye muchísimo y tanto tú como yo, como mucha gente de aquí lo sabe. Los momentos en la vida en los que estamos viviendo nos influye mucho el alrededor, si estamos enfadados, si estamos bien con nosotros mismos, si tenemos un trabajo que nos hunde o unos estudios que no llegamos o todo ese tipo de cosas influyen muchísimo. Y este verano, en mi caso, creo que fue muy importante porque tuve unos 2 meses, no, un mes sola en casa. Mis padres se fueron, vivo con mis padres ahora, pero mis padres se fueron y me quedé solo. Y fue horrible, fue horrible porque dices tú, no, joder, qué bien, estás solo en casa, no haces nada. Bueno, me refiero, no tienes alguien que te diga nada y a lo mejor el problema eran tus padres por sus hábitos que te los pegaban a ti. No, ahí me di cuenta que dije, no, 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 el problema no son mis padres, el problema soy yo. Y, y el problema es que tengo que dejar de responsabilizar mis problemas a las otras personas, ¿sabes? Y yo creo que eso fue un caso puntual muy clave y me di cuenta, dije, oye, pero
por qué todo esto está fallando es por mí. Soy yo el culpable de todo esto. Y a la vez que soy culpable de todo esto, soy yo quien lo puedo cambiar. Nadie puede venir y cogerme de la mano y decir, venga, cambia tú. Toma tu cambio. No, 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 no puedo depender de nadie. Todo lo que vaya a cambiar va a ser por mí. Y todos mis objetivos van a ser míos. Habrá gente que te ayude. Habrá amigos, pareja, todo el mundo te puede ayudar, te puede apoyar. Pero el 90% es tuyo. Y creo que eso fue un clic en mi cabeza que me ayudó bastante. Al menos en este verano me hizo cambiar. Y a ti hubo algún clic en tu cabeza. Bueno, el hecho que hicieras ese cambio, algún punto de inflexión o simplemente fue un lo hago y ya está. Quizás una reflexión que nunca la había pensado hasta que me lo dijiste recién. Ujú, Eh, yo también era muy deshonesto conmigo mismo y era muy cruel echándole la culpa a mis padres. O sea, como dije, bueno, yo tengo obesidad de chico, los problemas son de mis padres. Y entonces decía, bueno, cuando viva solo, cuando esté en tal lugar, no va a pasar nada. Y fue un momento que me fui de mi casa, me fui a otra ciudad ujú. y engordé mucho más. O sea, y ahí fue como demoledor irme de mi casa la primera vez y vivir solo y aumentar de peso, porque dije, no, o sea, la culpa no es de mis padres, es mía, ¿no? Entonces como que siento mucha empatía con ese mes, Sí, este mes de solo, o sea, es tremendo, ahí es como chocante, porque decís, no, no, el culpable soy yo. Y, claro. y entonces empezar a sacar esas excusas del ego, esas excusas de... Y también es entendible, digo, el ego lo que quiere es no sufrir, no salir de la zona de confort. Entonces siempre se generan cuentos, siempre se generan todas series de ficciones para poder sostener esa mentira. Y pasa a menudo, pasa a menudo. A ver, es que yo creo que algo que encuentro en común con mucha gente que hablo con de este tema, porque tengo un amigo que se llama Edu, que él también ha bajado desde enero, creo que desde los 130 hasta los 77 kilos o así. O sea, otra barbaridad de baja de peso. Solo que él Sí, pasó un proceso muy distinto. Es decir, no voy a decir detalles porque sí. respeto su honor en ese sentido, pero él lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal y a través de este pasar mal. Ah, pues está en el chat. O sea, pues estás ahí. Vale, puedes hablar Preguntarle, de lo que quieras. Vale, muchísimas gracias, Edu. Estaba en el chat y sirve. fíjate, vale. Ah, eras tú, vale. Genial. Bueno, que él tuvo un momento de caída muy bestia anímicamente. Creo que, bueno, tuvo incluso un intento de suicidio. Y eso, pues, le marcó en su vida. Después, eso hizo que se centrara en una cosa, que es bajar de peso. Y bajó de peso. Y creo que la cuestión, y muchas veces se lo noto, que que el bajar de peso no es la solución a todos los problemas. O sea, el peso, el físico, no es la solución. Creo que todo está aquí, en la cabeza, en la mente. Si no cambias ahí y lo arreglas, no hay consonancia. En cambio, si por ejemplo la bajada de peso puede ser controlada, puede ser con un déficit calórico, con ejercicio, bajar bien poco a poco, o puede ser bajar de peso, como dice él, bajar de peso era una excusa para estar centrado en algo. Simplemente una obsesión. Y hay gente que va más allá y de ahí pasan los problemas de anorexia y se deriva Claro. a otro tipo de cosas. Entonces, es muy importante el mensaje que podemos mandar con el tema de, no, bajar de peso está bien. No, pero bajar de peso es el resultado de una consecuencia, es el resultado de unos actos. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, y te voy a contar una historia que es muy chocante, lo que digo, pero para mí la persona que puede llegar a la espiritualidad, al despertar, es alguien que ha tenido todo. Es muy difícil que una persona que no haya cumplido su sueño entienda que todo es un sinsentido. Esto lo decía Osho, que me parecía que él decía que era un filósofo, un guía espiritual de ricos. Decía, yo no me voy a meditar a Etiopía, voy a enseñar meditación en Estados Unidos. ¿Por qué dice? Porque la persona que está persiguiendo algo tiene esperanza. Y el que tiene esperanza siempre está en esa búsqueda, tiene ese anhelo de querer cambiarlo. Claro, Pero cuando vos conseguís lo que buscás,
y entendés que el vacío sigue igual, ahí, ahí es la oportunidad para conectar, ¿no? Entonces yo pensaba que todos mis problemas eran por la obesidad. Entonces dije, bueno, voy a ser feliz cuando baje 20 kilos. Y bajé 20 kilos. Y seguía todo igual. Dije, bueno, va a ser cuando baje 40. Y bajé 40 y seguía todo igual. Bueno, va a Wow. ser cuando baje 60. Bajé 60 y todo sigue igual. Hasta que en un momento la nutricionista me dice, me abrazó, se la hago llorar de la emoción y me dice, Fran, no vengas más, ya tenés el alta. Digo, no, ¿cómo que tengo el alta? No, no, pará. Si todavía me veo feo acá, tengo piel acá, en las tetas, en la panza. Digo, no, todavía falta. Eh, y siempre había algo más, ¿no? Entonces, solamente después de bajar de peso, pasé durante un año y pico con un régimen muy fuerte de aumentar de masa muscular, aumentar de peso, Ujú. generar músculo. Dije, bueno, si no me siento lindo todavía, voy a trabajar en mí, voy a hacer ejercicio, y siempre era una búsqueda. Y esa búsqueda no llega a nada. Y a mí me escriben muchísimas personas, mujeres, sobre todo, y hombres también, pero mujeres Ujú. muy atractivas, pidiéndome alguna consulta sobre situaciones de amor propio y demás. Y me dicen, no, me siento fea. Y vos decís, no, cómo que vas a decir que sos fea? Oh, no, 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 no. Y hay un físico-culturista que vive en España, Ujú. argentino, que subió un video una vez en TikTok que a mí me voló la cabeza, que era, él era físico-culturista y puso un video diciendo, yo me siento inseguro con mi cuerpo. Y lo decía en serio. Decía, no, porque yo me comparo con Coleman o con tipos Claro, físico-culturistas que tienen 1% de grasa y son así. Y él es un toro, un gigante, pero tiene 6% de grasa, por decirte. claro. Entonces, yo ahí como esas mujeres que me escriben, ese físico-culturista, mi caso, el que sea, es cualquier búsqueda nunca va a terminar. Es como perseguir un arco iris. Si vos crees que vas a ser feliz por conseguir algo, es como perseguir un arco iris. Cada vez que te acercas a ese el arco iris se aleja más. Nunca vas a ser suficiente para tu ego. Jamás. Entonces, a mí me hubiera gustado que me cuenten esto cuando pesaba 150 kilos para poder amigarme con el Francisco de 150 kilos y ser amigo del Fran en todo su proceso. Ujú. Porque nunca vas a ser suficiente. Y eso me parece tremendo. Cada vez que tengas esperanza, cada vez que pienses que vas a ser feliz, te- se te va la vida. Se te va la vida persiguiendo una zanahoria. Entonces, cuando logras tu objetivo, ahí te das cuenta que ese objetivo era solamente un sinsentido. Entiendo. Y ahí es como conectar con la presencia. A ver, muchas de las enseñanzas nos dicen que es más importante el camino que el final, porque es cuando más disfrutas del camino. El final suele ser, bueno, otro ejemplo como el que has dicho tú, ¿no? Lo que dices, bueno, cuando pierda 20 kilos seré mejor, cuando pierda 40 estaré mejor. Lo veo muy semejado a gente que dice, bueno, cuando tenga novia estaré mejor. Bueno, cuando consiga este trabajo estaré mejor. Es que hay expectativas en un punto de tu vida que realmente no son reales. Porque la felicidad, si vamos a meternos dentro del punto de lo que es la felicidad, ¿qué es? Pregunta interesantísima. Pregunta que es como ¿qué es el amor? ¿Qué es? Preguntas son trascendentales que tienen muchas respuestas, todas son válidas, depende del punto de vista que se vea. Para mí, la felicidad no es más que una consecuencia de varios puntos en tu vida en consonancia y armonía. No es constante, es puntual. La felicidad no es algo en el que te subas como un barco y navegues hasta el final. No, no. La felicidad son pequeñas recompensas que se quedan en tu vida porque has sabido aprovechar ciertos momentos, has sabido saborear ciertas comidas, has sabido mirar bien ciertos paisajes, has sabido escuchar una buena conversación. Creo que la felicidad es el culmen o digamos el cenit de los mejores momentos de tu vida y simplemente lo más inteligente creo que es buscar ese tipo de plenitud, de tomar esa felicidad, llevártela contigo,
para tener fuerzas para soportar los momentos de mierda, los momentos malos que van a estar ahí, siempre van a estar ahí. Y creo que es muy importante saber diferenciar eso, porque mucha gente dice, no, es que no soy feliz, nunca soy feliz, o soy feliz a veces sí, a veces no. Es que no consta de ser feliz a veces sí, a veces no. Es, a veces serás feliz, a veces no lo serás. A veces estarás cansado, a veces estarás triste, a veces estarás excitado, no lo sabemos, pero la cuestión está en que la vida es una montaña rusa de sentimientos, emociones que tenemos que saber gestionar y saber vivir en cada momento. Creo que aquí Raquel nos habla. A ver, Raquel nos pregunta, ¿tendríais algún consejo para combatir la gula generada por ansiedad? ¿Alguna herramienta para empezar a controlar ese problema? Bueno, creo que Edu te ha contestado, pero igualmente no sé si Frank tiene alguna respuesta para esto. Eh, me había quedado pensando en la reflexión que dabas de la felicidad, Ah, ¿no? sí. Pero la podemos dar una reflexión ahí, pero Sí. contestándole a Raquel. eh, para mí es una cuestión de polaridades. Entonces, todo lo que reprimís le estás dando poder. Siempre es así. O sea, lo que se resiste persiste, hay un dicho. Ujú, Y entonces, para mí el trabajo es el zen, de nuevo, la no búsqueda. Entonces, lo que tenés que hacer es integrar todas tus polaridades. Y el tema de la gula, el tema de la comida, bueno, lo integrás a tu alimentación. Yo, por ejemplo, tengo un trastorno de la alimentación que no puedo hacer ayuno intermitente. Yo necesito comer cada 2 horas, mínimo. Porque si no, me da hambre, me da ansiedad y me como un tanque de Coca-Cola, me tomo. Entonces, yo lo que necesito es comer cada 2 horas. Bueno, y como cada 2 horas y como chocolate todos los días, como chocolate, todos los días como huevo, como carne, como las cosas que me gustan, ujú, como fruta. Pero el tema es integrarlo. Entonces, sí, bueno, listo, no resistirlo. ¿Querés comer algo dulce? Integrarlo en su propia medida. Y creo que cuando uno integra y le quita su atención, cuando le quitas tu atención porque no es algo prohibido, sino que es algo que se integra, va perdiendo el poder. Y la gula ahí se va diluyendo. ujú. Se va diluyendo. Come cada 2 horas, es muy difícil tener gula. Sí, creo que es exactamente, creo que tener saciedad. A ver, a mí lo que me ayuda, sobre todo cuando sé, me conozco y sé que voy a tener gula o voy a tener ansiedad, es permitírmelo caer en la tentación, pero controlada. Es decir, Claro, que tengo gula de refresco, tomo. Da igual, no pasa nada, claro. bebe. Bebe cero, a ver, y minimiza los daños. Bebe Coca-Cola cero. Que estás sentado y te apetecen galletas. Tienes unas ganas de galletas impresionante. No sé, come. Exacto. Cómete una, no pasa nada. Una. No te comas la mitad de una, no, cómete una. No te va a pasar nada, tranquila. Luego, claro, luego dicen, no, es que me como el paquete entero. A ver, de ahí está el esfuerzo en decir, vale, me voy a permitir una, va a ser mi premio, pero no voy a comer el paquete entero porque sé que va a estar mal. Me como una y ya está. Creo que es Sí. algo muy importante el tener esa falta, o sea, perdón, es importante no culpabilizarse, o sea, no crear culpa. Porque la gran mayoría de error que nos tenemos, sobre todo las personas con obesidad o que hemos sido obesas, porque yo creo que una persona obesa siempre es obesa mentalmente, porque ha vivido, 100%. ha vivido eso siempre toda su vida. Y creo que lo de restringirse, prohibirse, no es más que es contraproducente, porque te genera culpa. Y, y al final te rindes. Es decir, bueno, ya como lo he hecho mal, pues ya paso. Y eso es lo que hace muchísima gente. Y no es así. He comido mal. Bueno, comeré bien mañana. O el siguiente comida va a ser mucho mejor de la que he hecho antes. Y creo que eso es Es, importante. Dime. para mí es central lo que decís y te diría que el 100% de las sesiones de escucha activa y para cambiar sueños y generar hábitos y desarmar creencias que doy, siempre viene de la misma causa. Mm, Y Buda lo explicaba esto. Cuando te resistís al momento presente, aparece el sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, cuando vos no aceptás el momento presente como tal cual es, empezás a sufrir. Entonces, yo lo que creo realmente
que somos impermanencia. La vida es impermanente, va de cambio constante, no es lineal, es circular, va girando en etapas, como el día y la noche, como la primavera, el verano, el invierno. Nosotros también tenemos etapas de motivación y otras estamos tristes, otras estamos contentos, otras estamos más alegres. Ujú. Vamos variando, somos siempre un cambio constante, segundo a segundo, instante a instante. Entonces, lo que hay que hacer es no juzgar los fracasos. Vos te comiste un paquete de galletas en vez de comerte uno. Lo que tenés que hacer es no juzgarte, decir, este es la etapa que tenía que pasar, este era el fracaso que tenía que generar para tomar conciencia y para poder aprender. Entonces, ¿qué haces? Estás en la banquina, en el auto, y volvés a la carretera, volvés a la ruta y seguís haciendo. Pero la gente comete un error, yo lo veo, comete un error y ya dicen, bueno, listo, me quedo acá. No, cometiste un error. Volviste con tu ex, le volviste a escribir, empezaste dejaste de estudiar o te fue mal en un examen. Mm. La vida te está mostrando esa polaridad que puede ser negativa según tu percepción, pero es lo que es. Entonces lo que tienes que hacer es integrarlo. Sos luz y sos oscuridad, sos todas las polaridades que hay, porque encima de las polaridades está la unidad. Entonces lo que tenés que hacer es, listo, me permito esto, me permito ser vulnerable, me permito ser frágil, y a partir de ahí Eso es. construís buscando un aprendizaje. Por eso los por qué los pregunta el ego, los para qué es lo que pregunta el ser, el alma, la plenitud, la Eso conciencia, es. como quieras. ¿Para No- qué? Nos pregunta Eli, que por cierto me ha saludado antes y no le he dicho nada. Hola Eli. Eli, sé que está en un proceso de ejercicio, de bajar de peso. No tan exagerado como estamos pasando tú y yo. Pero nos dice que crees que las dietas restrictivas de no comer comidas específicas como carbohidratos, pasta, chocolate, por ejemplo, son más dañinas que otra cosa o depende un poco de cada uno. A ver, respondo. Sí. Las dietas, como por ejemplo dietas keto o dietas que te quitan carbohidratos y azúcares y grasas, me parecen positivas a corto plazo. Es decir, como, como consejo, si tienes bastante líquido retenido o tienes malos hábitos de alimentación, creo que una dieta de estas puede ayudar mucho a crear un shock en tu cuerpo, en el sentido de que te quitas alimentos muy inflamatorios, es decir, la harina, las harinas, todo lo que son carbohidratos refinados y simples, lo que hacen es inflamar tu cuerpo. Otra cosa que aconsejo mucho es investigar. Creo que es lo mejor que podéis hacer. Es decir, investigar, porque hay mucha gente que dice, no, los carbohidratos son malos todos. No, son buenos, son necesarios en su justa medida. Hay mejores y peores. Y los malos incluso te los puedes tomar y no te va a pasar nada. La cuestión es que tienes que tener en cuenta de que una dieta es a largo plazo. Es una construcción de hábito en tu vida. No es un sprint. No es algo que tengas que hacer así rápido y ya. No. Como una dieta keto, como periodo de choque inicial, me parece perfecto. Ahora, una vez lo hayas hecho, ir construyendo un hábito que te vaya a sostener toda tu vida. Porque si no, es insostenible. Es que si no vas a volver, la ansiedad va a poder contigo y somos humanos y no somos robots que demos un clic y programemos las comidas que queramos hacer y las llegamos a hacer. No. Tenemos que ser un poco inteligentes en ese sentido. En el sentido de que tenemos nuestras habilidades y tenemos que saber cuándo parar en el sentido de no cometer más errores, ¿no? Pero vamos, creo que es mi punto de vista y lo doy porque es lo que he hecho yo. O sea, es decir, yo lo que he hecho ha sido los dos primer mes, cero pan, cero, 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 cero. Nada de harina, cero azúcar, cero, todo, cero. Lo único que comía era pollo, piña, eh, pescado, proteína, todo lo que lleve con P. Digamos que agua y ya está. ¿Qué pasa? Que eso no es sostenible. Eso llega a un punto en que tu cuerpo te dice, oye, ¿dónde están los carbohidratos? Los necesito porque sí, porque no. A ver, también te digo, los carbohidratos se encuentran en la fruta, se encuentran en muchos sitios, pero es importante saber llegar a un punto. También hay que conocerse a uno mismo y también son los periodos. Es decir, no es lo mismo bajar solo 10 kilos que bajar 50.
o 30 kilos. Son procesos muy distintos. No sé si estás de acuerdo, Fran, o si has investigado un poco sobre esto. Coincido. Para mí, de nuevo, ¿cuál es mi filosofía de vida? El Ujú, zen, la no búsqueda. Entonces, yo lo que quiero es que no hagas dieta, que no busques, que mm, simplemente vivas. Entonces, ¿cómo se hace un descenso de peso? Hay miles de dietas y que literalmente una con otra te dicen cosas opuestas. Literalmente. O sea, te mm, dicen, no, está mal comer carne, está bien comer carne, está bien ya, no comer, o no comer carbohidratos. O sea, tenés un montón de dietas. Yo lo que digo es, ¿la dieta que estás eligiendo es posible de mantener en el tiempo? ¿Es posible de generar placer a través de eso? Si la respuesta es no, bueno, busca otra. Y por eso digo, encontrá siempre tu camino, eso que es. encuentres tu camino. Entonces, yo encontré comiendo de todo. Yo comí absolutamente de todo y sigo comiendo de todo. Y, y a mí me dio resultado. Mm, Pero bueno, uno tiene que elegir, uno tiene que ser. Si te gusta la dieta keto, dale con la dieta keto. Si te gusta la dieta vegana, querés comer todos alimentos veganos, me parece perfecto. mm, No hay ni bien ni mal, simplemente si vos lo puedes mantener y te da resultados y te gusta, dale para adelante. Pero tenés que ser lo más sincero posible con vos mismo. No tenés que mentirte, porque yo iba a la nutricionista y la nutricionista me daba de comer arroz maní o coliflor. Yo no sé uf. lo que es la coliflor, no No, sé qué es, para no, mí es un no, gris. O sea, es horrible. el arroz maní lo hice una vez, me pareció una cagada el arroz maní. Es un arroz que es todo seco, duro, feo. No. Entonces me dice, y yo le digo, bueno, ¿cómo arroz blanco? No, porque no tiene muchas propiedades el arroz blanco. Mira, a mí me funciona. Yo comí arroz blanco y bajé de peso. Eh, comí pan todos los días y bajé de peso. Comí chocolate todos los días y bajé de peso. Todo en su propia medida. Ujú. Hay que encontrar la honestidad. Mientras más honesto seas, más fácil vas a bajar de peso o vas a conseguir cualquier cosa. Ser honesto con uno mismo creo que es de las cosas más importantes que hay que hacer. Estoy muy de acuerdo contigo en eso. Creo que es un paso súper importante, pero porque mm, no sé si lo atribuyo a una razón social, porque muchas veces, claro, somos, a ver, somos gente social y vivimos en sociedad. Eso significa que tenemos que adaptarnos en cierto modo o convivir con ciertas personas y eso entra en muchos factores mentales, como por ejemplo nuestra propia percepción de nosotros mismos. Ahí vamos a empezar a Sí, hablar de la autoestima. bueno, Tema que da mucha tela, la autoestima, da muchísima tela. Creo que la gran mayoría de aquí, por no decirte el 100%, si hay alguien que no, me alegro mucho, hemos tenido periodos de autoestima bajos, siempre. Así que vamos a sincerarnos un poco con nosotros mismos en este caso. Yo he sido, digamos, una persona con una autoestima bajísima siempre. Siempre. Y aún, incluso a día de hoy, lo sigo teniendo. ¿Por qué? Pues sería una buena respuesta. El por qué creo que son muchos factores. Primero, mi forma de ser es pasiva. Es decir, soy una persona que me dejo llevar. Soy una persona que suelo ser altruista. Muy altruista. Te doy todo lo que tengo yo. No hace falta que me des nada. Eso, claro, es valorable en el sentido de hoy. Qué persona más altruista, más agradable. Pero al fin y al cabo es depende con quién te juntes, porque hay muchas personas que aprovechan eso, que dicen, ah, aunque tú me vas a dar, pues te voy a coger también tu energía y voy a coger todo lo que tienes tú y te voy a destruir. Y yo, pues con mi capaz, digamos, con mi afán de complacer, pues por tener una mejor autoestima, cedo en ese sentido. También son cosas que he ido mejorando con el tiempo. Ya no tengo ese hándicap tan grande como antes. Otros aspectos creo que tienen relación con lo que hemos hablado antes, el tema del aspecto físico, ¿no? El tema del aspecto físico nos genera mm, un impacto en nosotros mismos en cuanto al tema de la autoestima. Por ejemplo, Fran, tú cuando... esto vi un TikTok tuyo que me llamó mucha atención, que tú no bajaste peso por salud, tú bajaste peso por verte bien. sí, sí, es así. Y me costó muchísimo tiempo no aceptarlo, yo ya lo sabía desde el primer momento.
pero sí transmitirlo, ¿no? Porque hay como toda una corriente filosófica que lo que importa es el amor propio, lo que importa no son los cuerpos, lo que importa no es sentirse, no ser hegemónico. Digo, a mí me parece que está buenísimo todos esos discursos, pero es un discurso de gente hegemónica para los privilegios de gente hegemónica. Ujú. Para las personas que somos millones, de hecho somos la mayoría del mundo, que no estamos en los cánones de belleza, es re lindo poder sentirse deseado, sentirse atractivo. Entonces, yo me cansé de que no me den bola las personas que me gustan, decirles si te digan te quiero como amigo, o sos muy profundo, cumplir con 17 ítems de cuál es el hombre perfecto y el único que no cumplís es el físico y no, ya está, quedás descartado. Y eso pasa, me pasa a mí, le pasa a todos los o mujeres y hombres y o seres humanos en total que les pasa eso. Entonces, eh, tomar conciencia de que si te vestís mejor, de que si te cortás bien el pelo, bueno, en mi caso no, si te arreglás, si te pones un buen perfume, si bajás de peso, si te ocupás de vos mismo, la sociedad te va a recompensar. Eso es así. Ujú. Entonces, entender que tenés toda esa herramienta a tu disposición es impresionante. Es realmente impresionante. Te da una autoestima, te da unas ganas de seguir por más, que es muy bueno, es muy positivo. Yo, el momento que realmente me impactó fue la primera mirada de una chica en la calle. Ahí dije, valió la pena todo, todo valió la pena. Porque cuando vas caminando, miramos para otro lado las mujeres Ujú. y los hombres. Miran para otro lado, no te registran. Y cuando vas pasando y se dan vuelta y te siguen mirando, esa mirada vale oro, porque nunca la tuve y siempre quise que sea fácil chamullar a alguien, que sea fácil poder seducir a alguien. Y yo no puedo creer que ahora que sea tan sencillo, yo no lo puedo creer, o sea, me parece algo tan fácil. Y yo digo, no puede ser que sea tan fácil esto, Porque has si a ganado mí me costó. seguridad en ti mismo, eso también influye mucho. Operan muchísimas Sí, sí, variables, sí, pero sí. digo, el bajar de peso aumenta la autoestima, claramente. Entonces, si te Mm, sentís tenés más coraje, más valor, vas a poder salir con otra actitud, eso está claro. mm. Pero sí hay una cuestión objetiva que es el físico. El físico es una variable que en la gran mayoría de las personas es un determinante para después poder conocer en profundidad a la persona. Y es por eso que hay tantos problemas de pareja. Hay tantos hombres que se dejan ver, que se seducen por un físico y después se dan cuenta que son mujeres terriblemente tóxicas, terriblemente con problemas que te generan en la pareja, mujeres que están con hombres que son atractivos y después se dan cuenta que están jugando a la Play todo el día o las cagan a trompadas o que le hacen cualquier situación de violencia. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos narcisos, nos vemos en el espejo, nos seduce solamente lo físico. Y después, cuando pasás la barrera de lo físico, puedes conocer en detalle a la persona. Pero no poder pasar esa barrera es tremendo, es tremendo. Y yo no lo quiero vivir nunca más. Te entiendo A que totalmente. Te entiendo totalmente. todos puedan sentirse lindos y puedan trabajar en eso. Sí. Y a ver, en cuanto a tema, ya no hablo de chicas como tal, sino de eso, de la relación con las otras personas. Porque, a ver, todo el mundo quiere que el mundo no sea superficial, que se vea todo. Claro, es la idea, pero en la práctica no es así. Es decir, la vida real, aunque no nos guste, es eso. Es superficialidad en su mayor Claro. expresión. Competitividad constante en todos los aspectos. No nos gusta, claro que no nos gusta. A ver, también es lo políticamente correcto decir esto. Lo suyo es buscar el interior y tal. Y yo abogo a ello. Pero hay muchas personas que por mucho que luchen, no. O sea, tienes que también encontrar la persona que conecte contigo en esos ideales. Y es una lotería. Porque a mí, por ejemplo, con mi pareja ahora, esta persona ha sido un milagro para mí. Es decir, la voy a sonrojar ahora un poco, pero es un milagro impresionante. ¿Por qué? Porque, mira, yo
toda mi vida, digamos, desde, bueno, y yo creo que mis amigos aquí que me conocen desde muchos más años lo saben, siempre he tenido ese, joder, es que nunca conecto con nadie, es que también es por mi falta de autoestima, por mi peso, por mi tal. Y claro, esa actitud es negativa, es derrotista y ya de por sí no gana muchos puntos. Pero cuando tuve un poco de alza y estuve en el mejor momento mental, apareció esta persona. Y es que fue en el momento exacto. Es que si hubiera aparecido antes, no hubiera salido con ella. ¿Por qué no hubiéramos conectado? Y si hubiera aparecido después, pues no sé. Así que ahora mismo nos hemos encontrado en ese punto, pero también he tenido la increíble suerte de que esta persona no ve el físico per se, ve el interior. Y se nota y se demuestra, no es de boquilla decir, no, yo solo, no, se nota. Cuando una persona dice algo de verdad, se nota. Y fíjate, llevamos ya 5 años maravillosos y espero que sean muchísimos más toda la vida, si puede ser. Nada de presiones, Raquel, no te presiono. Es algo extraordinario y me siento súper agradecido con eso. Ahora bien, otras personas no es que no vayan a tener la misma suerte y no, para nada. O sea, el hecho de que encuentren a alguien, bien sea chico o chica, es muy arbitrario en cierto modo, pero a la vez es resultado de algo, creo. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que sí. Si tú no mueves ficha en algunos aspectos de tu vida, por mucho que lo desees, no lo vas a conseguir. Porque yo estoy muy en contra de un punto. Yo odio, no sé si aquí hay gente, bueno, hay gente que ya lo sabe, pero yo odio a Paulo Coelho. Lo odio. Lo odio con toda mi alma. Porque ¿Por qué? es que, a ver, esa teoría de si lo consigues, el universo conspirará para que lo tengas. No. El universo le importas una mierda. Lo primero. Eres uno más de un grano de arena de una playa inmensa. Lo único que puedes controlar eres tú, tus actos y tus acciones. Y irán en consonancia de. Bueno, creo más en el karma que en el que en Paulo Coelho. Y odio eso. O sea, también eso también va a relevancia con libros de autoayuda, de Jorge Bucay. Jorge Bucay me parece un excelente narrador, pero. Y he leído libros suyos, pero es un poco esa línea, ¿no? De. Uf. mm, no me creo del todo si estás diciendo esto por ganar dinero, si lo has vivido realmente. Son muchos aspectos. No sé si tú estás de acuerdo con esto, pero bueno, al menos yo pienso que los libros de autoayuda son elementos que simplemente ganan fuerza en personas vulnerables. Eh, pues, yo creo que Pablo Velo tiene cosas lindas, pero coincido igual en el análisis y siempre lo digo lo mismo, o sea, ¿qué es fluir, no? Porque está como muy en boga esta palabra, dejar que las cosas fluyan, ¿no? Eh, que es un sinónimo de que el universo conspira para vos. Yo creo que sí, o sea, en una forma material creo que sí tienen razón el concepto, pero se confunden. Mm, Fluir, ¿dónde fluye el río? ¿En la arena o en el cauce de un río? claro. Vos si tirás el agua en la arena o en una piedra, no va a fluir el río. El río llega al mar cuando está en el cauce del río. Va fluyendo el agua por ahí. Entonces, fluir no significa que tires el agua a la piedra o a la arena, significa que tires el agua en el cauce del río. Es ahí donde llega al mar. Mm, Es lo mismo que la parábola del sembrador. Me parece que es más característica ujú, que el tema del universo conspira. La parábola del sembrador que está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Un sembrador elige tirar las semillas en el camino, en la piedra y en la tierra fértil. En la tierra germina, en la piedra se quema y en el camino no sé qué poronga le pasa, pero no germina. ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que tirar sus semillas en la tierra. Ahí es donde se germinan las semillas. Si vos decidís tirar tus semillas en la piedra, bueno, tiralas, está todo bien. No va a solucionar nada, no va a crecer nada ahí.
Entonces, lo que te convierte en una persona caprichosa. Ahora, el universo, si vos haces, si vos te movés, si vos te buscás, si vos realizás con tu ingenio, con tus manos, cualquier objetivo, el universo te va a dar lo que mereces, que es la ley de causa y efecto, nada más. Ujú. Pero no significa que, ay, quiero $1.000.000 y el universo me va a dar $1.000.000. No, no funciona así. Es, voy a trabajar para conseguir ese $1.000.000. Eso es lo que hay que hacer realmente. Mm. Fluir es ocuparse de uno mismo y ser consciente de que el río fluye en el cauce y no en la arena. Saber dar los pasos correctos y creo que eso es importante cuando... O sea, yo creo que todo lo que tengas que hacer tienes que informarte bien. Por ejemplo, bajar de peso. Hemos hablado antes, ¿no? Fluir en ese sentido. Fluir en el sentido de no buscar. Pero yo No buscar. creo que informarse es algo muy importante. O sea, saber Claro, qué te hace daño, qué es beneficioso para ti, qué no. Por ejemplo, con el tema social, incluso lo puedes estudiar, ¿no? O sea, anda que no hay elementos como estudiar el lenguaje no verbal, el... No quiero hablar de psicoanalizar porque me parece bastante pasarse la línea, pero sí el saber cómo actuar en ciertos aspectos, madurar en bastantes ámbitos sociales, ¿no? Y madurar me refiero a no saber comportarte, que también, pero sino a saber identificar las señales con muchas personas, porque muchos chicos, sobre todo generalmente chicos, ven aspectos o señales en chicas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, muchas veces pasa que una chica es amable, es agradable, eso sí. pero el chico se cree que no, que está por él, no, identifica que esa persona es amable, no es que esté queriendo algo contigo. ¿Sabes? Ese tipo de cosas son muy importantes también. Y creo que el saber dónde sembrar es una respuesta a eso, ¿no? El saber cómo hacer las cosas en los momentos. ¿Y eso cómo se aprende? Dándote de golpes, porque no hay otra. Es decir, creo que es... al menos yo creo que es así, vamos. Que la enseñanza se hace a base de intentarlo y errar. Sí, pero coincido, 100%. Mm. 100%. O sea, de nuevo, la belleza de la parábola del sembrador es que el sembrador tira las semillas, o sea, que elige tirarlas ahí. Y yo creo que las semillas que uno tira en la piedra y en el camino, te enseñan el camino también. ¿Vos cómo sabes dónde está la tierra si no lo puedes ver? Bueno, vas tirando y hasta algún momento germina. Bueno, esto es Mm. más o menos lo mismo. También el fracaso es parte inevitable del saber. Yo me tuve que aprender, tuve que hacer 30 intentos, fracasar en 30 intentos para poder lograrlo. Tuve que estar 2 años subiendo videos para encontrarle el punto de qué es lo que está buscando. Y Claro. la verdad es que somos seres humanos. Nadie nos dice cómo transitar los caminos. Nadie nos dice cómo avanzar. Vamos aprendiendo y haciendo lo que podemos en el camino. Entonces, esos fracasos, esas cargas negativas que nosotros generamos, son parte inevitable de ese camino. Es el camino. Entonces, lo único que tiene que hacer uno es rendirse, no juzgarse y poder decir, bueno, listo, hago. Y las semillas que caen en la piedra, aprendo. Y las que caen en el camino, aprendo. Y las que germinan, germinan. Pero es ocuparse. Y es aprender, estar en constante presencia del momento presente. Es decir, saber dónde hacer las cosas. Y eso es aprender, como decís vos, coincido. O sea, yo creo que podemos sacarle muchos. Podemos sacarle muchas metáforas. Podemos decir que si las semillas, que si otro tipo de ejemplo. Al fin y al cabo, es el mismo mensaje. Sí, Aprender. Aprender de tus errores y ser consciente, porque mucha gente comete errores diciendo, "Ah, bueno, he cometido errores, pero algo aprenderé." A ver, campeón. No se trata de cometer errores deliberadamente. Se trata de bueno, intentar claro. hacer lo mejor posible. Errarás, porque es normal errar, pero, pero no en plan de, no, si sé que voy a fallar, pero así aprenderé. No vas a aprender así. Creo que vas a intentarlo, vas a hacerlo lo mejor posible e intentar sacarlo a la primera. No va a ser posible, pero vas a intentar sacarlo a la primera. Y si fallas, pues la sacarás a la segunda, y si no a la tercera, y si no a la cuarta, así hasta conseguirlo. No es, no sé, creo que hay que tener cuidado también con ese mensaje porque sí que he visto gente que va a lo loco a la cabeza o ni siquiera piensa y dice, bueno, yo hago y ya está.
a ver, no seas una ameba en el sentido que te dejes llevar en ese sentido. Y es como Mm, una mosca que pega todo el tiempo contra la ventana, todo el tiempo contra la ventana, eso es. ¿no? Esa es la definición de locura. Locura es hacer algo siempre igual y pensar que vas a lograr un resultado diferente. Mm, Eso es la locura. exactamente. Y también quería, pues voy a dar un volantazo en este tema y hablar de un poco de esas cosas mentales, ¿no? Que nos suceden generalmente a todos, porque todos hemos vivido los mismos problemas, de mayor o menor grado. Hay gente, yo he tenido cosas que tú no has vivido y aquí en el chat hay gente que ha vivido cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar. Y, y cómo cada uno se enfrenta a esos problemas. Yo creo que es muy importante primero, sobre todo no sé cómo está en Argentina el asunto, pero aquí en España el tema de la salud mental es un problema muy grande, ¿eh? Porque primero, para acceder a un psicólogo cuando te sientes mal es muy caro. No caro de no te lo puedes permitir, es imposible, no. Puedes permitírtelo. Si tienes más o menos un trabajo y tal, puedes pagarlo. Pero generalmente, de ir semanalmente, es un costo de verdad. Ponle 200 euros al mes. De ir una vez a la semana. No sé, 200 euros más o por 4 veces. menos, sí. No sé si en Argentina no sé cuántos pesos son. Si alguien lo sabe, me lo puede decir por el chat. No sé si tienes conocimiento de los euros. 7.200 pesos argentinos a la semana. 7.200, ¿qué dice? Es una barbaridad. Entonces, Bien. no sé cuánto está la cosa, no sé cómo está la cosa en Argentina. Me interesa mucho cómo está ahí. La cuestión del psicólogo, Ujú. yo pago 2.000 pesos, o sea, ustedes están pagando 2, 4, 6, o sea, casi 3 veces y medio más. 3 veces y medio más. Madre mía. Sí, Claro, es sí, sí. que, a ver, y aquí sí que es cierto que España tiene la sanidad pública, que cuando te pasa algo, estás mal, pues bueno, puedes ir y, y ya está. Pero y te curan, digamos, no te curan, no te ayudan, más o menos dentro de lo que pueden. Pero en cuanto a salud mental, te pueden asignar un psicólogo, pero hay muchos filtros. Tienen que ver como que realmente lo necesitas. Y una vez llegas y te lo dan, está al nivel de ¿estás mal? Pues no estés mal. ¿Por qué estás mal? Básicamente ese es el nivel del psicólogo en ese sentido. Pues digamos el mito que hay. A ver, dice Fran, aquí otro que se llama mi amigo Fran, de 50, no es nada 50 euros. Hay gente que se gasta 100 un viernes bebiendo. Cierto, todos son prioridades. A ver, claro, por supuesto. Pero hay gente que no se puede permitir ni los 100 bebiendo ni los 50 psicólogo. Es decir, creo que sería más importante si se facilitara un poquito más, un poquito más. También te digo, a ver, hay que ponerse en la piel de la otra persona. Los psicólogos tienen que ganarse la vida de algún modo. Y la vida está cara y tienen que intentar pues ganarse el pan. Y yo puedo entender, yo tengo amigos psicólogos que cobran eso, 50 60 euros por sesión, 200 300 al mes. Es que tienen que vivir de ello. ¿Qué ocurre? Que debe haber más salidas en ese sentido, o digamos, yo creo que todo se basa en la educación y creo que debe haber una educación de la salud mental más fuerte. Porque no todo basa en los psicólogos. Es más, hay gente que va al psicólogo y no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque piensa que el psicólogo le va a arreglar todo, le va a dar todo, y no es así. Pero vamos, yo creo que desde pequeños tendría que haber una mejor estructura en cuanto a conocernos a nosotros mismos. Esto lo hablé en el podcast anterior, ¿no? El por qué no identificamos las cosas que nos pasan desde pequeños o por qué no nos enseñan a identificarlos. ¿Por qué los miedos, las ansiedades, no nos las enseñan como, tal y como son y aprender a lidiar con ellas y identificarlas? En cambio, no sabemos absolutamente nada de ellas hasta que llegamos a los 25 años y tenemos que pagar cosas. Entonces, ¿sabes? No sé, yo creo que eso es muy importante. Sí, 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 coincido. Nosotros acá en Tandil, yo estoy trabajando en el sistema de salud. eh,
estamos implementando una cuestión de que la salud mental no es solamente para el profesional en salud mental, no es solamente para el psicólogo, sino también es para todos los agentes de salud. Todos los agentes de salud pueden generar algún tipo de acción o dispositivo para poder ayudar al tema de la salud. Por ejemplo, el tema de... Está, hay un abuso muy grande de los psicofármacos como método para solucionar los problemas. Es decir, Ujú. que el psiquiatra define absolutamente todo. Ahora se está basando, o por lo menos en Argentina, a que las decisiones también entran los psicólogos. Pero también se puede bajar muchísimo más. Los enfermeros, los trabajadores sociales, los asistentes sociales, Ujú. los psicólogos sociales. Hay un montón de profesionales que pueden ayudar. Y nosotros lo que queremos es la descentralización del hospital, es decir, a centros de salud barriales y que ahí haya puntos de referencia. Y que después creo que falta mucho una materia de inteligencia emocional en los colegios y en las universidades. Exacto. Una cuestión que te ayuden. Yo, por ejemplo, doy charlas en colegios de resignificar el fracaso para que los chicos puedan entender que repetir y aplazarse en una materia o tener que repetir un año o no saber qué hacer con tu vida o estudiar algo y cambiarse son parte inevitable del proceso de vivir y vas descubriendo tu camino en el medio, pero nadie te cuenta eso. Nadie te cuenta eso. Entonces llegás y sentís que sos un inútil porque no sos bueno en un deporte, Mm. porque te va mal en una materia. Entonces, creo que es necesario una reformulación del sistema educativo. Necesitamos más inteligencia emocional. Necesitamos gente más sensible y consciente de sus emociones, de que son impermanentes, de que una pérdida te va a doler y que aceptar que te duela, hasta permitir que se haga el duelo y después poder trascenderlo. Hay un montón de situaciones que está bueno enseñar y es un Mm. faltante. Es un faltante. Y después, como decís vos, el sobreabuso de ir al psicólogo por cualquier cosa. O sea, eso también pasa. Claro. A ver, yo creo que es. No sé por qué no se ha hecho antes, pero debería de hacerse una materia, totalmente de acuerdo, sobre la inteligencia emocional. Creo que es fundamental, vamos, igual que las matemáticas, igual que los idiomas, creo que es muy importante que desde pequeño sepamos identificar. Creo que es clave. Sí, sí. Por mí mejor no, así yo sigo dando talleres, mejor. No, a ver, Pero claro, eso es como mi amigo Dani, que está aquí, que es estadounidense, que está aquí, sí, y claro, aquí el nivel de inglés es bastante bajo. Y dice, no, no, claro, que no mejoren en inglés, así soy profesor más tiempo, claro, es normal. claro, sí, sí, acá hay una frase, eh, decía, yo no le deseo el mal a nadie, pero que le rezo a Dios para que no me falte trabajo. Y él trabajaba en un cementerio. Entonces, viste, el sálvese quien pueda. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, no, no. Y en este caso, en cuanto a salud mental y en cuanto a tema de autoestima y tal, quería destacar una cosa que me he fijado que, bueno, te has cortado el pelo, te has quitado el pelo que tenías. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, hay un cierto grado de incomodidad, de susto, pero yo también lo tomé como un desafío y cuando me cortaba el pelo, que me arrepentí. O sea, había una cuestión de terror. Hoy me corté el pelo, ¿eh? O sea, no es que estoy hundido, fue hace 2 horas atrás. Y había un poco de susto, ¿no? Ujú. Entonces ahí como el ejercicio que yo quería hacer era no sos tu cuerpo. Yo tuve dos cuerpos diferentes en un año. Entonces, y siempre hay un apego hacia lo que uno es a través de su cuerpo. Entonces, no, mi pelo era re lindo, o sea, no. Y yo la verdad que tenía un pelo, o sea, que recibía muchos mensajes como que tenía, como que tapaba el pelo, ¿viste? Mm. Y poco que tenía lo tapaba. Y yo la verdad porque siempre me gustó así. Pero dije, no, ok, vamos a probar, vamos a probar. Me corté muy cortito y después dije, no, afeitame y ver qué onda. Y la verdad que me gusta mucho, me parece muy lindo, me parece muy lindo cómo está quedando. Y eso me parece que es algo que quiero transmitir, que puedes probar, puedes divertirte, no te quedes con las ganas. Y, y que un pelo, o sea, el pelo, un tatuaje, el sobrepeso o lo que fuera, no hace a tu esencia. Nada de lo que puede cambiar sos vos. Entonces Claro, no sos tu cuerpo y no sos tus pensamientos. te queda Sos muy algo bien, más. que te queda muy bien, quiero decir. También en el chat lo dicen. Dicen, sí, dicen que el pelado tiene razón.
Sí, sí, dice que te queda estupendo. A ver, dice, Diga, yo tenía melenita hasta que vi que empecé a perder pelo y llevo 15 años pelándome siempre. Sí, qué bien. a ver, yo creo que es un estilo más, no sé, suele quedar bastante bien. No, yo no tengo pinta de quedarme calvo, pero si me quedara calvo, pues no me sentaría mal. Pero vamos, que a ti se te ve súper bien, Fran. O sea, vamos, ningún problema. El problema es que yo uso un rosario tibetano y porque me gusta mucho. Y no consideré que ahora parezco un monje Shaolin, más o menos con mi cosa. O Bueno, sea, estoy viendo qué carajo hacer, porque, o sea, yo trato de demostrar que la espiritualidad real o la espiritualidad que yo vendo es en el mundo material. No creo que haya que ir a un templo a rezar para ser espiritual. No, hay espiritualidad en Tinder, hay espiritualidad en una discoteca, hay espiritualidad en todos lados. mm, Entonces yo no me caso con ningún sistema, no me caso con ni con ningún deber ser. Yo soy lo que soy. Pero el tema es que y el rosario estaba re bueno, porque era algo que nadie usaba, que a mí me interpela y me gusta mucho, pero ahora pelado, y con esto y dice, este es budista. Y no, tengo que ver qué hacer con el rosario. Es un tema a discutir. sí, sí. Piénsalo bien. Bueno, es que la verdad es que llevas 2 horas con el pelo cortado. No creo que te haya dado mucho tiempo a pensar qué hacer con él. Pero Es bueno, que, viste, pero mira, mírenme, mírenme, no parezco un monje sí, Shaolin, sí. ¿sí? El To- pelado así que está en la Totalmente. película en el 7 años en el Tíbet. No, algo tengo que hacer con eso. Bueno, no te preocupes, hombre. Pero es que es lo que dices, lo único que te falta es la túnica. Ya con eso. Pero bueno, así tienes más. Aumenta Y las el traje. skills de espiritualidad. ¿Sí? Te pones las 6 como Krilin, ¿no? Sí. Claro, exacto. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Ya tengo disfraz para las Ya, fiestas de Halloween. ya tienes cosplay. Eso es verdad. Qué buena idea. Pero bueno, que no, está bien. A ver, pero es que es súper importante. No sé. A mí me pasa con la barba, ¿eh? Yo cuando me quito la barba, uff, pierdo mucho. O sea, no me la quito nunca. Es como. Parezco una ostra. No sé, me parece muy raro. Me veo muy raro sin barba. Me pasa a mí. Sí. Ahí está Bueno, la mención de Dragon Ball Z. No podía faltar, Luis. No podía faltar. no, yo soy fan de Dragon Ball Z. Y Sí. se viralizó una reflexión que di de Dragon Ball Z en TikTok. Me gustó mucho. Voy a empezar a dar algunas. Se puede Voy a empezar a sacar dar. de todo, desde Dragon Ball, desde Los Simpson, desde cualquier elemento audiovisual se pueden sacar enseñanzas y aspectos. Hay gente que dice que es dar mucha vuelta a algo, tal, respetable, por supuesto, pero oye, mm, todo elemento audiovisual repercute en alguien con una sensación y una emoción, ¿no? Y creo que es muy importante saber diferenciarlo y poder transmitirlo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho porque digamos que mi sistema de valores, mi infancia y mi sistema de valores crece a base de eso, ¿no? De esta serie. Y bueno, a través de un personaje más que de la serie, más que otra cosa, a través del hijo de Goku, de Son Gohan. A mí me parece que de ahí salgo yo. Ok. Bueno, Luis dice de Spider-Man 2. Bueno, Luis es un chico que entrará. Bueno, spoiler. Voy a hacer un podcast de Dragon Ball. Todo el mundo está invitado, quien quiera hacerlo. Y este chico va a participar. Este chico hice con él el podcast anterior, que era sobre el mundo del cómic. Es dibujante de cómics. Su padre es actor de doblaje y dobló a BoJack Horseman en España. Jodiendo. Sí, sí, Qué sí. piola. Y bueno, y es actor de doblaje de mucho. Y mi misión en esta vida es. Sí, Luis. Sí. Hablando de tu padre, mi misión en esta vida es en algún momento hacerle una entrevista a tu padre. Porque yo creo que es mi. Yo creo que ahí será mi cenit. O sea, va a ser. A partir de ahí me retiro. Y como es el próximo podcast, me retiro ya directamente. Así que. No, pero que sí, bueno, a ver, Luis es muy majo y tal. Y es una persona que también habla mucho sobre las reflexiones de los personajes, del crecimiento personal de los personajes, de su círculo, de su camino, ¿no? Y está todo muy, muy interesante en ese sentido. Y quería también hablar de otra cosa que es muy importante, y esto lo veo. Me hubiera. No,
¿cómo decirlo? Me gustaría verlo más, porque cada vez que lo veo en tus TikToks me encantan y es como me falta más de esto. Me gustaría escucharte más hablar de esto. Y ya que te tengo aquí, oye, qué menos. Vale. ¿Qué es sobre las malas enseñanzas? Es decir, malos hábitos de las personas que emiten a otras y les genera pues su ansiedad, trauma, etcétera. Por ejemplo, padres que tienen asumido un rol o una enseñanza o algo que te lo transmiten a tus hijos, a sus hijos, y eso les marca de por vida. Yo no sé sabes a lo que me estoy refiriendo. Sí, 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 son esos formatos y ahora van a salir varios videos más al respecto, Ujú, que me parece súper entretenido el ujú, formato del video de desarmar. Yo trato de desarmar creencias, ¿no? Entonces, desarmar frases, características que son muy agresivas y que atacan a la autoestima. Por ejemplo, dejé de fumar y, bueno, vamos a ver cuánto vas a durar o cuánto te falta para recibirte. O tenés hijos, no, no vas a tener, no vas a conseguir nunca novio, le dicen a las mujeres, o ujú, sea, frases así que tienen una gran carga histórica, social, cultural y de la misma familia que se repite ahí y que uno, si le duele, es porque cree en esa creencia, la tiene ese juicio interno y es el juicio interno que es el que está doliendo, no la agresión del otro, sino el juicio interno que cree en esa creencia. Entonces yo quiero desarmar esa creencia para que vos puedas decir, bueno, que me digan lo que quieran. Total, yo sigo mi verdad, yo sigo mi vida. Entonces, no sé, bajar de peso, bueno, vamos a ver cuánto lo vas a hacer. Estoy emprendiendo, no, pero es muy difícil emprender. O no tenés un título universitario, o, no, o te falta este certificado. Siempre hay frases así que, que, que duelen. Pero bueno, habla de nosotros también. ujú. ¿Qué quieres preguntar? Por ejemplo, cuando nos encontramos con personas que te dicen algo y no se dan cuenta de lo tóxicas que están siendo. Por ejemplo, critican cualquier pequeño error que tengas o tratan de corregirte porque creen que no lo estás haciendo bien constantemente, ¿no? Y, y a mí eso me dio mucho problema desde pequeño, porque siempre he tenido a alguien que me decía, no, tienes que hacer esto, no, tienes que hacerlo así, no, no sé cuántos. Y claro, yo, pues como he dicho antes, mi personalidad pasiva, pues me dejaba llevar en ese sentido, ¿no? Y ahora ya digamos, doy una voz en alto diciendo no. Voy a hacer lo que yo quiero y voy a hacerlo como yo quiero. Y eso pues crea un choque, ¿no? De decir, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás siguiendo lo que te estoy diciendo? ¿Sabes? Y a mí me hace sentir mal porque, joder, ¿por qué no estoy siguiendo lo que me está diciendo así y tal? Y no es correcto que sea así. Pero es un trauma que tengo desde pequeño y a mí me ha pasado siempre. Y a mucha gente creo que más o menos pues le ha podido pasar con sus padres, ¿no? O con un amigo, o con una pareja, que le dice, le dice, si esa persona es más activa o más fuerte que ella o que él, condiciona mucho su personalidad y su forma de actuar. Y eso cuando ya no se encuentra ese vínculo y ya pues es libre, se siente súper perdido porque dice, vale, ¿y ahora qué? En plan, ¿cómo cuestiono este tema? ¿O cómo sigo por aquí? ¿Cómo sigo por allá? ¿No? Y creo que es muy importante el saber ser quien es uno mismo y saber cómo actuar sin pensar en las consecuencias de cómo van a pensar los demás o quién va a o cómo va a pensar dicha persona. Sí. Entonces, creo que es muy importante saber que la gente tiene que ser consciente de lo que dice a las otras personas que quiere, porque muchas veces se disfraza de amor. De, no, yo es que tienes que hacer esto, pero por ejemplo, el típico padre abusivo, madre abusiva, ¿no? Que no, es porque te queremos, no sé qué, porque somos tus padres y te queremos, tal, y queremos lo mejor para ti, pero te estoy diciendo que hagas algo que no te beneficia en nada. Y me da igual, y no sé si te beneficia o no, o cómo te sientes con esto, pero yo te lo impongo, ¿no? Y eso crea un momento súper incómodo y un momento súper, bueno, digamos de ansiedad. No sé si a ti te ha pasado, bueno, no sé qué relación tienes tú con, por ejemplo, tus padres, si has tenido este problema o si has sabido identificarlo en otras personas.
creo que todos tenemos los padres que tenemos que tener. Y en el caso tuyo también hay una resonancia y creo que a todos nos pasa que hay juicios de nuestros padres que no nos comprenden porque son de generaciones distintas, con valores Mm, distintos, y depende uno si es la oveja negra de la familia o es la oveja blanca, va a tener ciertas ventajas o limitaciones, pero ujú, toda oveja va a tener un condicionante. Pero en ese sentido, mis padres me critican en todo, me apoyan y me aman, pero me critican en muchísimas cosas. ujú, Y sigue doliendo, sigue habiendo alguna herida, sigue habiendo una cosa, pero cada vez tiene menos valor. Y uno se permite hacer porque la vida es tuya. O sea, y esto es re loco, porque mucha gente no entiende eso, cree que tiene la creencia de que tiene un deber con sus padres de hacer lo que quiere. Entonces estudian una carrera universitaria que no quieren estudiar, porque es el mandato que tiene la familia, se tienen que casar en tal edad, tienen que priorizar este vínculo, tienen que hacer esto, y se te va la vida, se te va la vida siguiendo la vida de otra persona. Entonces yo lo que hago y lo que quiero es que cada persona conecte con su sinceridad, conecte con su emoción, conecte con su verdad, con su sueño. Y a partir de eso, armar un sistema de creencias, armar un programa para que uno pueda animarse a realizar el camino del alma, que es el camino que más miedo da, porque estás trascendiendo, estás yendo contra lo malo, contra lo bueno, perdón, de tu círculo familiar. Si vos querés ser, ejemplo, artista y tu familia te dice que seas médico, te van a decir, no, ser artista te vas a morir de hambre, no vas a conseguir trabajo, vas a ser pobre. Entonces sos una mala persona para ellos dentro del concepto porque sos un artista. ujú. Entonces yo no quiero buenas personas ni malas personas. Yo lo que quiero son personas completas. Y las personas completas son los que aceptan su propia sombra y aceptan que ellos quieren hacer su vida. Y eso también me parece hermoso y lo que hay que fomentar. Creo que cada uno somos dueños de nuestra vida y no hay que sentirse mal por lo que hagas si piensas que lo que haces es lo correcto desde tu punto de vista. A ver, creo que hay gente que puede sentirse en la libertad de decir, esto me hace sentir bien, me da igual lo que piensen los demás, yo lo hago y me importa una mierda lo que piense tal, tal, tal y tal. Vale, te lo compro, pero esa decisión que vas a tomar va a afectar a otra Sí, persona, va a destruir la libertad de otra persona, va a condicionar la forma de ser de tu alrededor o de tu pareja o de quien sea. ¿Cuándo hay un límite de decir, hago lo que yo quiero, pero hasta aquí? Porque tal eso es muy cual. importante, porque podemos ser nosotros mismos. Vale, voy a ser yo mismo y voy a hacer lo que yo quiero. Pero si hago lo que yo quiero, realmente he analizado bien lo que quiero. He analizado exactamente digamos, las pros y contras de esta decisión que voy a tomar, porque el problema es que no estoy tomando ningún ejemplo, claro, estoy siendo muy generalista. Entonces, claro, se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como... Un ejemplo. eh, sí, estoy buscando algo. El ejemplo que has utilizado tú, ¿no? Por ejemplo, el de estudiar artes o ser artista. Sí, Ahí no haces daño a nadie. Es tu decisión, es tu camino, puede salir bien, puede salir mal, pero ahí no haces daño a nadie. Pero dices, pero otro ejemplo que pueda invadir otras cosas, por ejemplo, no sé, chat, ayúdame si tenéis alguna idea. mira, yo te Eh, doy o sí. ejemplo de este rosario, por ejemplo. Ujú. Cuando caí con este rosario a mi casa, me dijeron, ¿Qué vas? te pagamos una educación cristiana y vos venís con un rosario budista. Y yo me quedo y le digo, ¿vos me diste la vida para ser cristiano o para que viva mi vida? Le digo. Y se quedó. Me dice, yo tengo mi espiritualidad y mi forma de ver la vida. No voy a hacer lo que vos creas que yo haga. Todo Mm, bien, yo te agradezco todo, pero no. Y vos decís, hasta por un rosario están los juicios, ¿no? ya. Entonces, en un momento de mi vida me podía haber dolido y me hubiera sacado el rosario y hubiera poner el rosario cristiano que tengo acá. Pero ahora es vivir la vida que uno quiere y ser consecuente de eso. Y que si le duele es problema de él, no es problema mío.
Vale, Uno tiene que ser coherente. sí, por ejemplo, el ejemplo me gusta, me ha hecho gracia, pero es un ejemplo. Dice, papá, mamá, de mayor quiero ser traficante de droga. Vale, Es bueno. es un buen ejemplo, Edu, muchas gracias. Por ejemplo, ahí. Claro, eres libre de hacerlo, sí, completamente. Pero tienes unas consecuencias. Metes en un problema, no te metes un problema a ti, pero metes un problema a tu alrededor. Porque estás entrando en un círculo que genera un problema, tanto económico, social, a tu familia o a tu alrededor. Y eso es un problema, ¿ves? Entonces, ahí hay que saber ver el límite. A ver, también sí que es un poco exagerado, es decir, irte directamente a la droga, ¿no? Pero hay aspectos que incluso muchas personas, el que tú tomas tu vida de una manera lícita, lo ven como un ataque igualmente. Así que, Sí. así que es eso. Pero bueno, vamos con unas últimas preguntas y vamos cerrando, porque este podcast podría durar horas, milenios, Oh, pero milenios. entiendo que cada uno tiene sus cosas que hacer. Y vamos a hacer una pequeña partida de preguntas, si queréis, y unos 5 minutos, y nos vamos yendo. Sí, espectacular. ¿Que habrá segunda parte? Sí. Ya lo Cuando, compro. Si te animas, Fran. si la gente le interesa, sí, de una. Sí, sí, bueno, la gente ha estado enganchada. La gula, vale, la gula. ¿Qué queréis saber de la gula? By Rachel. Vale. Hablamos de la Ya lo- gula. A ver. Vale, dice Rachel, Fran, se te ha quedado antes una reflexión de la felicidad, no de la gula. ah, Eh, vale, pues cuéntanos. eh, para, para, para mí, toda emoción es impermanente. La felicidad es impermanente. Va a haber momentos que vas a estar feliz y hay momentos que no. Pero uno puede estar en paz. Uno puede estar atravesando un dolor muy grande como es la pérdida de un ser querido o una enfermedad, pero puede estar en paz. Y eso es lo que uno creo que tiene que hacer, que es estar en presencia. Decir, bueno, son nubes que vienen. Hay nubes lindas, blancas y otras más en grises. Bueno, pero uno, uno puede encontrar la felicidad. O sea, la felicidad para mí es la presencia. Yo creo que se confunde eso. Hay momentos que yo no estoy feliz, muchos momentos que no estoy feliz, pero puedo estar en paz y otros momentos que tampoco tengo paz. Pero ese me parece que es el ejercicio, buscar la paz, buscar la plenitud, buscar la presencia. Y eso cuando no juzgás. Ujú. Cuando no juzgás, unís al todo. No juzgar, eso es. Estamos esperando a Eli, que la pobre ha preguntado antes y no se lo hemos visto. A ver, dice, cuánto crees lo que ve en redes sociales tiene que ver con la presión que pueden sentir estas mujeres respecto a tener un cuerpo impecable o en algunos casos inalcanzable? Sí, es una realidad. Las redes sociales es un gran espacio de generador de inseguridades. Y no solamente las mujeres, los hombres también los tenemos. Sí. También nos comparamos un montón y decimos, puta madre, tenemos tal situación. Eh, pero las redes sociales generan una comparación fuerte, que existía en otras épocas también, ¿eh? O sea, en los 80 también existía la inseguridad y es lo mismo. Mm, Pero sí creo que es mucho más sencillo, porque está la cultura de estar disfrutando todo el tiempo, estar comiendo cosas ricas, viajando, disfrutando. No puedes estar nunca tirado en tu cama, en pijama, mirando Netflix, no podés. Entonces es bastante irreal lo que vemos en las redes sociales. Vemos lo lindo, pero no vemos lo triste. Y eso es lo que yo trato de comentar en TikTok, por ejemplo. Yo en TikTok pongo generalmente cosas vulnerables mías. ¿Y por qué? Porque estoy cansado de ver cosas positivas. claro. Porque me parece que no es real. ¿Por qué no podemos estar tristes? Entonces me dicen, algunos me dicen, no, pero ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy triste, pero estoy bien. Ya se me va a pasar. Pero me parece hermoso poder transmitirlo y decirlo. Mm. Pues me parece una reflexión buenísima por lo que has dicho. Yo creo que necesitamos desintoxicarnos de vez en cuando un poco de las redes sociales porque nos bombardean constantemente. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, chicos, que vamos a tener que cerrar, pero si os queda pregunta en el tintero, os Hacemos paso otro. las redes sociales de Fran, seguidle
que creo que es una persona que, bueno, incluso mira su contenido porque habrá muchas respuestas en muchas de vuestras preguntas. Y bueno, joder, Fran, si quieres una segunda parte, Dale. pues háblame y lo vamos viendo, ¿vale? Porque es que, lo que digo, podemos estar aquí 3 horas. Pero bueno, entiendo que cada uno tiene cosas que hacer. Me gusta, me gusta. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, chat. Joder, habéis sido súper participativos, sois increíbles, gente muy bonita. Y nada, de aquí acaba este podcast, este tercer capítulo, más cortito que los otros, pero bueno, más bonito igual, o más que los otros. Que, que vaya bien, Fran. Ahora estamos en contacto. O sea, esto no es un ya nos vemos y no vamos a hablar, estaremos en contacto, si tú quieres. Y nada, pues eso, ahí lo dejamos. ¿Alguno si quieres despedirte del chat o decir algo? Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando y estando presentes. También vos sos un gran anfitrión, muchas reflexiones muy profundas y me gustó. Y sumame al staff de Dragon Ball, ya te Sí, dije. sí, estás dentro, estás dentro. Ya sí me sumo. Vale. Bueno, chicos, pues nos despedimos. Que tengáis una buena tarde, una buena fin de semana y que vaya muy bien. Chao, chao.